con el auspicio del Grupo Digama. Bienvenidos a Rumbo Minero. Mi nombre es Jorge León Benavides y junto con César Campos vamos a desarrollar el presente programa. César, ¿cómo estás? Qué gusto, Jorge, como siempre. Bien, vamos a tener, justamente hemos hablado esta semana sobre el Reinfo y todo, y han habido actividades, marchas, y vamos a hablar nada más y nada menos con el flamante viceministro Henry Luna de Minas, para hablar justamente del Reinfo. ¿Qué se va a hacer? ¿Cuál es el plan del ministerio en este momento? Así que el nuevo viceministro nos va a hablar de ese tema. ¿Qué más tenemos, César? Igual el caso Petro-Perú, que tanto ocupa la atención no solo de los expertos, sino de todos los peruanos, lo conversaremos con Anthony Lau, que es un especialista en Derecho Energético y Regulación. Así es. Entonces, vamos ahora a escuchar a Gabriela Chicoma con las principales noticias mineras de la semana. Gracias, Jorge. Estas son las principales noticias mineras de la semana. El renombrado Triángulo del Litio, que abarca el noroeste de Argentina, suroeste de Bolivia y norte de Chile, podría ampliarse con la inclusión de Perú a corto plazo. Henry Luna, viceministro de Minas, señaló que este año se revelarían las reservas de litio en Macusani, Puno, tras solicitar las autorizaciones correspondientes por parte de Macusani Yellowcake, subsidiaria de la canadiense American Lithium y operadora del proyecto Falchani Lithium. Dichas autorizaciones se esperan obtener en el presente año. La subsidiaria peruana de la canadiense Global Battery Metals, Minas Dinox, reportó que su socio con opción a compra en el proyecto de cobre Lara Ayacucho, Minsur, se encuentra planificando un programa de trabajo en dicha propiedad. De esta manera, los esfuerzos apuntan a avanzar hacia la aprobación de los estudios ambientales en esta iniciativa. Un total de 92 proyectos mineros presentados por los titulares por un monto de $4.470 millones en inversiones vienen siendo evaluados para obtener la autorización de exploración, explotación y concesión de beneficio, según corresponda, por la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas. Bien. Como habíamos anunciado, nos encontramos ahora con el ingeniero Henry Luna, flamante viceministro de Minas. Bienvenido, viceministro, ¿cómo está? Y felicitaciones por el nombramiento. Muy agradecido por esta invitación y, como siempre, dispuesto a seguir trabajando por el sector para simplificar procesos y poder seguir siendo un país receptivo de inversiones mineras. Cuéntenos, ¿cuáles son en esta nueva tarea, porque usted tiene ya una trayectoria en el sector, en parte pública, dentro de esta tarea, ¿cuáles serían sus objetivos a mediano y largo plazo? Cuéntenos un poco el trabajo que quiere hacer hacia adelante. Bueno, en el sector hay mucho por hacer, ¿no? En este momento, mucho se queja el inversionista con relación a la tramitología, que los trámites son muy largos, que en algunos casos superan algunos años y que hay otros países donde el mismo trámite se pueden hacer en 2 o 3 meses, ¿no? Nosotros tenemos que ser realistas y sabemos que para un proyecto minero, para que se desarrolle, existe un proceso largo, ¿no? Y tratamos de que todo lo que está contenido en la legislación minera se pueda desarrollar dentro de los plazos establecidos, con la finalidad de que el inversionista pueda desarrollar rápidamente sus inversiones. Para esto, el Premier anunció en Perumín una ventanilla única virtual prácticamente, donde estamos trabajando 9 instituciones del Estado con la finalidad de poder simplificar procesos. En este momento, esta comisión la preside la Presidencia del Consejo de Ministros y el segundo actor importante es el Ministerio de Energía y Minas. Precisamente, la semana pasada nos hemos reunido justamente para ver ya los avances de esta ventanilla única. Y creo que eso es una buena noticia para el sector y sobre todo para los inversionistas. Muy importante, viceministro, pero la noticia de esta semana sin duda ha sido esta enorme movilización que ha promovido Confemín, que dicen representar a los mineros informales y artesanales, que reclaman
mantener en vigencia el decreto legislativo, o derogar el decreto legislativo 1607, y más bien mantener en vigencia el registro integrado de formalización minera, el famoso REINFO. Y la verdad que sus demandas, por lo menos para los que aparentan desear la formalización, suenan consistentes. Hablan de toda una maraña burocrática que se los ha impedido, y sin embargo usted ha señalado de 85.000, cosa que es cierto, registrados inicialmente, solo 20.000 han logrado la formalización. Hay especialistas que dicen, ¿por qué no le dan un aliento al sector formal específico, los que sí ustedes pueden detectar que quieren formalizarse, para que esto no se convierta en una situación explosiva socialmente hablando? Sí, yo creo que yo estoy en el sector prácticamente desde los 90. Durante estos años se han hecho muchos programas de formalización. En la mayoría de estos programas de formalización se ha dado derecho a preferencia a los mineros artesanales. Hemos ido a la zona a ubicarlos. Les hemos determinado cuadrículas libres para que puedan solicitarlas, pero no ha habido mucho interés por parte de estas organizaciones en formalizarse, ¿no? Pero después, en el año 2001, se dio una ley relacionada con la formalización de la minería, ¿no? Y en esta ley también se consideró recién el estrato de productor minero artesanal. Antes no estaba el estrato. A partir de ahí, y después vienen una serie de medidas, por ejemplo, los acuerdos entre las empresas mineras formales con los mineros que estaban cerca de sus instalaciones, cerca de sus operaciones, ya permitía firmar acuerdos entre las empresas. Y muchos de estos acuerdos ya se habían firmado antes de que nazca este famoso REINFO y la declaración de compromiso. O sea, ya había un proceso de formalización, y en el año 2011 se aprueba un plan nacional de formalización con el visto bueno de las organizaciones de mineros artesanales, y se iba a implementar este plan. Sin embargo, el 2012-2013 se cambian las reglas de juego. Se deja de lado todo ese proceso de formalización y se crea la declaración de compromiso, donde sin ningún sustento técnico, solamente se ha permitido a los mineros o a cualquier persona natural o jurídica que simplemente diga yo soy minero que quiero formalizarme, y con ese documento, llenan unas coordenadas referenciales o indican dentro de qué concesión están, y ese documento es lo que actualmente sirve para decir estoy en proceso de formalización. Y esto también ha generado un desorden a nivel de todo el país, porque se está abusando de este documento. Y por otro lado, evaluando este documento, nos encontramos con que de los 85.000 solicitudes, solamente hay 20.000 o sea, no que están en trámite. No, porque estamos hablando de 55.000 que simplemente llenaron los formatos, ¿no? Por ejemplo, yo estuve en Madre de Dios en una oportunidad, también en una mesa de diálogo, donde los que llenaban estos formatos no eran los mineros propiamente que estaban ahí, sino los motociclistas, todos los que ofrecían la parte logística. O sea, había un desorden completo. Hay un desorden. Porque también tiene que ver... ha habido un desorden completo porque cualquiera se ha dejado que libremente cualquiera se inscriba. Para tener accesos. Sí, y lo peor es que ahora se está haciendo mal uso de ese documento, porque ya se está comercializando ese documento. Claro, para poder tener accesos a y cosas. Otros que quieren ahorita ingresar a este rubro cambian de titularidad o cambian de coordenadas. Se ha vuelto un desorden. Y yo he tenido una reunión el día de ayer con la Federación Nacional de Mineros Artesanales del Perú. Les he explicado este tema. Ellos participaron en este decreto supremo que se aprobó el 2011 en el Plan Nacional de Formalización, y ellos también son realistas de que efectivamente esos listados son irreales, ¿no?
porque en la práctica no pueden haber más de 20.000 organizaciones de pequeña minería artesanal. Si a nivel de todo el rango formal estamos en 1.250 aproximadamente, ¿no? Que son entre el pequeño, mediano, grande, hay 1.250, no pueden haber 20.000 que se dedican a la minería artesanal, ¿no? Entonces, ellos lo conocen. Lo que hemos conversado es que retomemos este plan de formalización. Por otro lado, este plan de formalización era interesante porque no se iba solamente al minero que extrae el mineral, sino se iba principalmente a la población circundante a ese centro minero artesanal que vive en condiciones infrahumanas muchas veces. Viceministro, después de esta explicación, lo que entendemos entonces es no hace, lo que personalmente yo también pienso, ¿no? Reinfo no ha servido y no va más. No va a ser, no. Y lo que nos está contando usted es que en el 2011 hubo un plan bien articulado, consensuado, que podría ayudar a la formalización y que habría que regresar para seguir el buen camino, porque además nos dice cosas muy, muy alarmantes también, ¿no? Que se usa como un documento para comercializar, que era lo que estábamos sospechando, que nos confirma usted ahora, ¿no? Que realmente, por ejemplo, hemos visto dinamita peruana en Ecuador, en todo lo que está pasando, ¿no? Y es fácil, porque en verdad si se inscriben en el Reinfo y pueden comprar dinamita, los motociclistas, esos 20.000 que de dónde están, ¿no? Pueden comercializarla en el mercado negro, ¿no? Entonces es todo un problema mayor, realmente, el Reinfo, ¿no? Claro, y aparte que siempre nos hemos ido al tema de la minería, de la extracción del recurso mineral, ¿no? Donde normalmente no hay un tema de contaminación, pero sí hay medidas inseguras para los trabajadores que se dedican a esta actividad, pero nos hemos olvidado de algo muy importante, que es el tema de beneficio. Entonces, lo que vemos en la actualidad es de que hay muchas plantas de beneficio informales que tienen, digamos, son centros industriales con gran infraestructura. ¿A qué le llama planta de beneficio? Plantas de beneficio, estamos hablando, por ejemplo, tú te vas al sur, a Chala, o te vas al norte, a Piura, en la zona de la frontera con el Ecuador, vas a encontrar muchas especies de fábricas, zonas industriales, donde está una planta con sus molinos, su chancadora, están procesando la roca, el mineral que extrae el minero artesanal, lo lleva a esos centros mineros artesanales, a esas plantas de beneficio. Pero esas plantas de beneficio, a nivel nacional, solamente tenemos un promedio de 300 plantas de beneficio formales. Pero deben haber aproximadamente unas 1.000 o 2.000 plantas informales. Y por eso es que en este momento estamos viendo que mucho del oro se va hacia otros países, Brasil, a Bolivia, sale por la frontera, o también el anuncio de que no cuadra lo que se exporta con lo que se produce, ¿no? Entonces tenemos que en esta etapa tratar de ver ese problema de las plantas de beneficio. Es más importante ahorita, digo, incluso dedicarnos a ver el tema de las plantas de beneficio, porque de ahí muchas veces sale el financiamiento de estas operaciones mineras artesanales. No necesariamente es, como se menciona a veces, del narcotráfico, sino de las mismas plantas que comercializan el mineral, tienen la caja necesaria como para organizar brigadas que se van a centros mineros, pero el problema no sería, no estaría mal, ¿no? Lo que está mal es que se vayan a las minas en operación, ¿no? A tratar de extraer el mineral o robar el mineral, ¿no? Que es lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Yo quiero finalizar. Es un tema de delincuencia, pues, prácticamente. ¿Cómo no? Hay un tema importante, y con eso, por lo menos de mi intervención, pongo punto final sobre el comportamiento del cobre y las expectativas que hay de explotación para el próximo año, dado que hemos tenido una producción pico de 2,7 millones de toneladas en 2023 a un precio relativamente, por lo menos atractivo, 3,884 la libra de dólares.
Y sin embargo, eso para la proyección que hacen del 2024 no nos va a servir ni siquiera para mantener los niveles de recaudación fiscal que hemos obtenido históricamente por el lado del cobre, sino alentamos, como hemos reiterado acá siempre, proyectos como Tía María, todo lo que está detenido en el aspecto de la producción cuprífera. ¿Qué nos dice al respecto, viceministro, y qué va a pasar el año 2024 con el cobre? Bueno, en este momento nosotros en la cartera de inversiones de 53.000 millones de dólares, ¿no? El 70% es cobre. Y lo importante es que estos proyectos se están desarrollando en diferentes etapas. No todos llegan inmediatamente a la fase de construcción, sino que es un proceso largo que no depende ya del Ministerio de Energía y Minas, sino depende del mismo inversionista. El mismo inversionista planifica estas etapas de los proyectos. Y por otro lado, lo que estamos viendo es que en esta última etapa del año de 2023, ya muchas operaciones han ampliado su volumen, ¿no? Por ejemplo, ya hemos visto con alegría que ya se ha incrementado la producción en Las Bambas, se ha incrementado la producción en Quellaveco. Tenemos para el próximo año nuevamente otras ampliaciones. Por ejemplo, tenemos ampliación Huancapetí, ampliación Antamina, tenemos Tantahuatay, y todas ellas son cupríferas. Entonces creo que el próximo año vamos a superar, o no este año, ya el 2024, definitivamente que vamos a superar la producción. Va a ser un buen año. Va a ser un buen año, pero minero. es importante que el gobierno siga desarrollando en este momento, sobre todo a nivel de presidencia del Consejo de Ministros, trate de promover un clima social apropiado en las zonas donde están las operaciones mineras. Muy bien, viceministro. Muchísimas gracias por venir a Rumbo Minero como uno de los primeros medios para poder conversar y saber un poco los planes. Personalmente me da mucho gusto que se esté encarando el tema de la informalidad con cosas técnicas y no con pareceres o con decisiones populares, ¿no? Y creo que el reordenamiento, como lo decíamos, hay un pastel de aproximadamente 2.500 millones de dólares al año informal, que realmente, y teniendo en cuenta que el 50% del oro que exporta Bolivia es peruano, realmente el gobierno peruano no puede perderse de ese mineral que es de todos los peruanos y dejar de tributar de él, ¿no? Claro. Entonces, me da mucho gusto que se estén haciendo estas cosas porque en verdad hay que hacer algo diferente para tratar de formalizar. Y yo creo que la gente sí va a querer formalizarse, ¿no? Porque eso da muchos beneficios también, ¿no? Exacto, solamente quisiera hacer un llamado, aprovechando Claro que sí. ¿no? el canal. Uno, a la Sociedad Nacional de Minería, al Instituto de Ingenieros de Minas, a la Sociedad Geológica del Perú, que son gremios que agrupan a los geólogos, a los mineros, a los inversionistas, ¿no? Para que nos hagan llegar todas sus propuestas de mejora en la simplificación que queremos lograr este año, porque hay que controlar tres aspectos. Uno, tenemos que mejorar la legislación, tenemos que interactuar con todas las organizaciones, y tercero, tenemos que mejorar una plataforma común. Y el otro llamado es a las federaciones de mineros artesanales para que trabajemos juntos con los mineros que realmente quieren formalizarse y dejemos de lado ya esos 55.000 que no han mostrado ningún interés de formalizarse en la última década. De acuerdo. Clarísimo. Muchísimas gracias, viceministro, por Muchas estar gracias. con nosotros y esperamos que pueda venir de vez en cuando para ir viendo cómo van avanzando estos planes que ojalá por el bien del Perú y también de los mineros artesanales podamos sacar adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, ahora vamos con Gabriela Chicoma, que nos va a hablar un poco de lo que va a ser Expo Mina del 11 al 14 de septiembre. Adelante, Gabriela. Muchas gracias. Expo Mina Perú, el encuentro minero más grande e importante del Perú del 2024, con 16 años de trayectoria. Haga negocios con el sector minero del Perú y América. Expo Mina Perú del 11 al 13 de septiembre del 2024 en el Centro de Exposiciones Jockey Lima.
portafolio de proyectos mineros del Perú por más de 53 millones de dólares y portafolio de proyectos mineros en América por 450 millones de dólares. Invierta con los líderes, participe de Expomina Perú 2024. Para mayor información, revise nuestra web www.expominaperú.com. Somos la marca de lubricantes que mueve al Perú. Desde las motos que recorren las calles, hasta las maquinarias que operan en las minas. Desde los autos que te llevan a tu destino, hasta los más veloces del mundo, que necesitan un rendimiento óptimo. Móvil está presente en todos los sectores, ofreciendo lubricantes de alta calidad que cuidan el desempeño de tus equipos. Porque tu motor necesita el mejor aliado para estar en las mejores condiciones. Móvil, el lubricante número 1 del Perú. Cotecna is a world-leading testing, inspection, and certification company. Our network of experts provides a range of supply chain services across 5 key industries. In metals and minerals, we enable better efficiencies in the mining, storage, and trade of commodities, from producer to end user. Cotecna. Trust for a moving world. Bien, en nuestro bloque América Mining le damos la bienvenida en directo desde Wall Street, Nueva York, a José González. ¿Cómo estás, José? Muy bien, Jorge. Encantado de estar siempre con ustedes, todas las semanas. Como ustedes saben, editor internacional de la revista Rumbo Minero. Bien, José, Berkeley Earth, la institución basada en California, enfocada en el análisis de la data de la temperatura global como base para la ciencia climática, acaba de compilar la data de todas las estaciones meteorológicas del planeta, concluyendo que en el 2023 la temperatura global promedio estuvo en más de 1.5 grados centígrados, por encima, obviamente, de los niveles preindustriales, haciendo del año pasado el más cálido en la historia moderna. ¿Qué implica tal récord para la transición energética? Es así, Jorge. Berkeley Earth acaba de publicar esa compilación, la de todas las estaciones meteorológicas en el planeta, concluyendo, como señalabas, que la temperatura global superó los 1.5 grados centígrados Celsius sobre los promedios preindustriales, confirmando que el 2023 ha sido el año más caliente en la historia del planeta y superando los niveles establecidos por los Acuerdos de París de 2015. Hay que aclarar, sin embargo, que la meta de los Acuerdos de París hace referencia a un promedio de largo plazo, por lo menos 2 décadas, y no un año específico. La data de Berkeley Earth es referendada por Copernicus, la agencia de observación terrena de la Unión Europea, que ha establecido la temperatura global en el 2023 en 1.48 grados centígrados, por encima del promedio preindustrial de 1850 al 1900. La NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos han publicado incrementos en la temperatura similares, 1.37 grados centígrados y 1.45 grados centígrados respectivamente, lo mismo que la Organización Meteorológica Global en 1.45 grados centígrados. Indistintamente de la diferencia entre las distintas agencias, el 2023 fue en efecto, como señalábamos, el año más cálido en la historia de la Tierra. Ahora bien, si la temperatura global se mantuviese en estos niveles, reducirla de esos 1.5 grados centígrados requeriría reducir las emisiones de 40.000 millones de toneladas anuales de dióxido de carbono a cero para el año 2030. Según el New York Times, la meta de los Acuerdos de París era más moral que práctica, en la medida que fue hecha en base al peligro que el calentamiento global representaba y representa para las naciones insulares en el Pacífico, que, como sabes, se están inundando. Lo que sí demuestra, sin embargo, señala el diario, es la limitada velocidad con la que se está ejecutando la descarbonización y la imperiosa necesidad de acelerar y perfeccionar el proceso, cuya ejecución favorece generalmente e especialmente a los minerales críticos, y volvemos a subrayar el rol del cobre en la transición energética y el litio en la electromovilidad. José, sigue dando que hablar esta adquisición realizada por Antofagasta PLC, el brazo minero del grupo Luxi, grupo chileno muy poderoso, mediante el cual se adquirió el 19% de las acciones de Minas Buenaventura.
Como esto ha ocurrido a través de una operación en la Bolsa de Valores, concretamente la Bolsa de Valores de Lima, se ha considerado como una operación no hostil, en la medida que no hubo ninguna coordinación con los otros accionistas. ¿Qué implicancia ha tenido esto para el mercado de valores en cuanto a esta operación concreta de adquisición de Antofagasta de este paquete accionario de Minas Buenaventura? Como señala César, había una cantidad de preguntas al respecto. Esta adquisición de casi un quinto de la compañía, que es importante, sin que se coordinara directamente con la gerencia de Buenaventura, sigue generando preguntas. Sin embargo, Iván Arriagada, el presidente ejecutivo de Antofagasta, ha dado una larga entrevista a La Tercera de Chile y ha señalado que la adquisición se alinea con las estrategias de la compañía en función de crecer en cobre y en las Américas. Arriagada señala en el diario que Buenaventura encaja en su estrategia en la medida que esté en transición de ser un productor mayoritariamente de cobre hacia cobre, y entre sus activos destaca su participación del 19% en la minería de cobre Cerro Verde. Es decir, indirectamente el Grupo Luxic ahora es accionista de un 20% de alguna manera en Cerro Verde, que es la mayor productora de cobre en el Perú. Por otro lado, señala que la adquisición es una buena noticia para Buenaventura, en función que Antofagasta ha mostrado interés de trabajar en colaboración con la empresa para desarrollar su potencial. La prensa chilena considera que la inversión es inusual, en la medida que Luxic es controlador de las empresas donde participa, cosa que Arriagada, con relación a Aventura, ni niega ni afirma. En tanto, si están interesados en tomar control de la Buenaventura, señalando que están conversando con Buenaventura para hacer los ajustes que permitan colaborar en buscar las mejores oportunidades, y que dentro de eso está el tener representación en el directorio. Antofagasta tiene más de 50.000 hectáreas de propiedad minera en Perú y ha invertido entre 1.400 y 2.000 millones de dólares al año en minería, y los analistas chilenos esperan que en este año tenga una inversión récord en el sector. Particularmente está invirtiendo en nueva Centinela para incrementar en 144.000 toneladas de cobre las 247.000 que produce actualmente, a las que se sumarían 275.000 toneladas que producen los pelambres, en cuya ampliación también están trabajando a fin de llegar a producir 900.000 toneladas al año, que es un monto importante si consideramos que Codelco produce 1.3 millones de toneladas. Freeport, la productora de cobre más grande del mundo, produce 1.5 millones de toneladas, y BHP y Grupo México 1.1 millones respectivamente. Quedan claras las ambiciones del Grupo Luxic y de su división minera. Luego del anuncio de la adquisición de Antofagasta, las acciones de Buenaventura en la Bolsa de Valores de New York pasaron de $9.27 a 15.24, wow, o un incremento del 64.4%. Ok, José, muy interesante, muchas gracias, y nos vemos la próxima semana. Así será, amén. Recomendarles a todos nuestros televidentes, acá tienen la revista Rumbo Minero, una revista que sale cada 45 días, donde se tocan estos temas que ha tocado José González, entre otros temas. Usted puede entrar a www.rumbominero.com y bajar la revista totalmente gratis, y puede usted ver todos los artículos tan importantes que tenemos en la revista. César. Sí, Jorge, corresponde ahora presentar el segmento de Activos Mineros, AMSAC. Activos Mineros AMSAC es una empresa pública peruana con un gran propósito: devolver vida al planeta. Así, estamos dedicados a contribuir al desarrollo sostenible del país a través de la remediación ambiental minera. En AMSAC, recuperamos los espacios afectados por pasivos mineros de alto y muy alto riesgo, que están en situación de abandono o en los cuales el Estado no ha identificado a los responsables. En esta línea de trabajo, hoy estamos presentes en 11 regiones del Perú, con una cartera de 65 proyectos de remediación, los cuales se ubican en diversas fases. La promoción de la inversión privada. En AMSAC, representamos al Estado peruano como contraparte de los contratos de transferencia de importantes proyectos mineros. Y además, supervisamos el cumplimiento de los compromisos y obligaciones que forman parte de dichos procesos.
Hoy somos líderes en sistema de gestión empresarial. Dentro de las 35 empresas de la corporación FONAFE, al contar con las certificaciones ISO 9001 en gestión de calidad, ISO 14001 en gestión ambiental, ISO 37001 en gestión antisoborno e ISO 45001 en gestión de salud y seguridad en el trabajo. En AMSAC, la sostenibilidad y el cuidado del planeta son nuestro ADN y por ello nos llena de orgullo contribuir a crear un mundo mejor a través de la recuperación del aire, agua, suelos y ecosistemas impactados por pasivos mineros. Y así, aportar a 10 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. Devolver vida al planeta es más que una simple frase para nosotros. Es la guía de nuestro accionar diario, con el cual impactamos positivamente en la vida de miles de peruanos y peruanas, y a través de ellos en nuestro país. Bien, nos encontramos ahora con Anthony Laub. Él es especialista en Derecho Energético y Regulación y Financiamiento de Proyectos de Energía y socio fundador de Laub y Quijandría. ¿De qué vamos a hablar? Petroperú, de lo que venimos hablando hace varios programas, pero Anthony es una de las personas que más sabe de estos temas y por eso lo hemos invitado. Anthony, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Cuéntanos sobre Perú, sobre Petroperú. ¿Debería realmente continuar? Deberíamos, tú sabes, ¿no? Los dos bandos que hay. Continuemos porque eso parece un barril sin fondo, ¿no? Continuemos, sigamos pagando porque si no va a quebrar, y por otro lado algunos dicen que quiebre. Va a entrar un nuevo directorio, va a haber toda una reforma, pero eso no realmente ayuda. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema? Creo que Petroperú está quebrada, o sea, técnicamente está quebrada, es una empresa que no tiene visión clara de futuro, no sabe qué cosa hacer, no sabe cómo hacerlo, ¿no? Y evidentemente cuando uno no sabe qué hacer, llama al papá, ¿no? Papá, ayúdame, no sé qué hacer. Bueno, exactamente lo mismo que viene pasando en los últimos años con Petroperú. Papá, ayúdame con la plata que debo. Papá, ayúdame porque no tengo cómo invertir. Papá, ayúdame porque no sé qué hacer. Entonces, si la propia empresa no sabe qué hacer y el papá tampoco sabe qué hacer, la pregunta es, ¿qué hacemos con esto? ¿Seguimos desangrando a la empresa? ¿Seguimos derivándole recursos públicos para que pueda sobrevivir? Yo creo que no. O sea, la realidad es que cuando uno tiene pues, un desangramiento de tal naturaleza, uno lo tiene que parar de frente, no darle vuelta, ¿no? Entonces, yo soy de la opinión que lo que tiene que ocurrir aquí es que entre un tercero que venga, que sanee la empresa y que luego se venda esa empresa. Pero primero la tiene que sanear. Y un poco lo que yo proponía era que toda la administración de Petroperú la concesionemos, no la vendamos, porque hoy día no vale nada, hoy día vale negativo. Que venga un tercero, que sanee, que corrija lo que tenga que corregir, que establezca efectivamente una empresa que sea viable, cosa que hizo Jaime Quijandría en su momento. A Jaime Quijandría, cuando lo designan presidente del directorio de Petroperú, allá en el año 92 o 93, si la memoria no me falla, su encargo fue sanea la empresa, ponla en azul porque la vamos a vender. Y el proceso quedó trunco. Y Jaime se retira porque se ve frustrado, evidentemente, por su obra no terminada y no ejecutada por el gobierno. Es lo mismo que queríamos hacer hoy día. Ponerla en azul. Y una vez hecho eso, salí a venderla. El tema también, Anthony, es, en el ejemplo que tú has puesto, incluso la metáfora del papá que da la plata, la resistencia interna de todo un cuerpo laboral que existe dentro de Petroperú y que al parecer ni siquiera en un gobierno con signos autoritarios como el de Alberto Fujimori, perdóname, pudieron imponer, ¿no es cierto?, una condición distinta como la que quería Jaime Quijandría. Ese es el tema. Ahora, el papá ayuda de dos maneras, o te da la plata, que es lo que se ha pedido, o te da un aval. Oye, tú búscate tu crédito, pero yo te avalaré y te doy las garantías. Ninguna de estas fórmulas a ti te convence, que es lo que ha anunciado el presidente del directorio de Petroperú. No, porque es volver a seguir utilizando fondos públicos y comprometiendo fondos públicos presentes y futuros, ¿no?, para una operación que sabemos que claramente no está funcionando y que no va a funcionar. Y no va a funcionar porque no tiene la gerencia adecuada. Hablemos sencillo. No hay una gerencia, no hay una cabeza que sepa hacia dónde tendría que ir Petroperú. Es decir, ellos viven de manotazo en manotazo.
No se les dio un apoyo inicial el año pasado, ustedes recordarán. ¿Qué hacemos? Asignémosle los lotes del noroeste del Perú para que tengan caja, para que operen otros lotes y que con eso supuestamente tengan caja. Bueno, se los asignamos. ¿Han hecho caja? No, no han hecho caja, han hecho pérdida. Entonces, ¿qué va a ocurrir? No les vamos a asignar estos 1.150 millones de capital fresco, pero sí le vamos a capitalizar deuda, sí le vamos a ampliar líneas de garantía y sí le vamos a dar probablemente el lote más relevante del noroeste, que es el lote 10, pensando que con eso van a obtener de la renta petrolera, que es la explotación de petróleo, el suficiente cash flow para que eso pueda resucitar esta empresa que está en estado de catatónico o comatoso. Y la realidad es que no dan los flujos. Ni del lote 10, ni del lote 7, ni del lote 8, ni del lote 6, el lote que quiera, póngale, no va a dar, porque esa empresa no sabe gestionar. Ese es el problema. Y hacías un hincapié en un tema muy interesante, que era, hay una resistencia interna. Por eso mismo te digo, si nosotros metemos una gerencia nueva con poder para que pueda reestructurar esta empresa, esa resistencia interna va a tener que salirse o alinearse. Porque ahí, Anthony, tú estás mencionando lo mismo que está mencionando César, el tema, la gerencia, el gerenciamiento, la gestión y la cantidad de gente. Ahí yo quiero recordar que en varios gobiernos se han ido contratando más de lo que se necesitaba y se ha ido engordando esa empresa y la gente no se ha ido. No. Y estamos hablando de sueldos que tampoco son tan bajos. No. Y con todo el respeto hacia los ingenieros que tienen muchos años ahí, que ganan bien, también nos hemos enterado que al final del año se reparten utilidades sin tomar en cuenta la deuda que tienen con el país. Lo cual es... Personalmente, yo creo que es una falta de respeto, ¿no? O sea, tú lo llamas falta de respeto, yo lo llamo robo. ¿Okay? No sé, aquí en el Perú hablamos siempre bajito, ¿no? Por el costado, ¿no? Pero tocando esa línea de pensamiento, hay una costra en Petroperú que succiona fondos incansable e incesantemente de esta empresa. Y no me van a decir que en Petroperú no hay corrupción, lo hemos visto, han sido destapados casos de corrupción, sí, claro, y que rápidamente son silenciados. ¿Por qué? Porque esta es una empresa que factura miles de millones de dólares. Entonces, cuando uno factura miles de millones de dólares, hay muchos intereses para que efectivamente esta empresa siga facturando esos miles de millones, no importa si pierde por el costado, porque hay mucho negocio en el medio. Y el negocio principal también es repartirse utilidades sin considerar las deudas. O sea, es un negociazo. Repartirse utilidades, amañar las compras de combustible, manejar los concursos públicos que tienen que tener. Es decir, cuando tú tienes un monstruo que factura miles de millones de dólares, tienes miles de millones de razones para querer controlar ese monstruo, porque de ahí comen varios. Y esa es la realidad. A mí lo que me sorprende a hoy es que ni el Congreso ni la Contraloría han ido a hacer acciones de control o de fiscalización. Yo vivo realmente pasmado con eso. Claro, tenemos dos congresistas que se van a México a ver las momias. Si es que las momias de Paracas son extraterrestres o no. Oye, vayan al Congreso, vayan a Petroperú y hagan un arqueo, hagan una fiscalización. Hasta Fiscalía podría ir. Pero tendría que ir Fiscalía, tendría que ir Contraloría. Claro. Yo estoy hablando de Contraloría y estoy hablando del Congreso, que son dos entes fiscalizadores que tienen la capacidad suficiente para ingresar a esa empresa y solicitar toda la información. Nunca se nos ha rendido cuenta sobre la refinería Talara. Se han retirado de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Porque les exige transparencia. Porque les exigen transparencia y han declarado que les parece que no pueden estar en un lugar, los de Petroperú han declarado que no pueden estar en un lugar donde los están llamando de esa manera. Pero no están entregando el reporte completo tampoco, el informe completo, y dicen que es por estrategia. ¿Qué estrategia puede tener una empresa que está quebrada? Bueno, su última carta es la producción puesta en funcionamiento de la refinería, el 100% total, que lo van a poner a precios competitivos, dice el combustible que ellos van a producir. Pero de nuevo, una refinería que está diseñada para producir hasta 95.000 barriles diarios. ¿Cuánto petróleo produce el Perú? Menos de 40.000. Es decir, ya esa refinería, si tuviese que cubrir toda su capacidad, implica
que tiene 55.000 barriles en déficit, asumiendo que esos 40.000 barriles todos van para Petroperú. Entonces significa que yo todavía tengo que importar crudo. Como siempre. Entonces, como siempre, ¿dónde está esa ganancia que supuestamente va a tener Petroperú? No existe. Esa es la realidad. Y por otro lado, Petroperú ha perdido mercado. Antes controlaba, y antes, cuando digo antes, son 4 o 5 años de atrás, el 50% del mercado de combustibles líquidos en el Perú. Hoy controla el 27%. 27%, sí. Entonces vas perdiendo mercado, pierdo mercado. Tengo una inversión alta que produce casi al 40%. ¿Cómo voy a reflotar eso? Claro, clarísimo. O sea, ¿dónde está el margen? Yo tendría que vender más producto para poder recuperar mi mercado y, por otro lado, utilizar toda la capacidad instalada. Clarísimo. Ni uno ni lo otro. Clarísimo. Muchísimas gracias, Anthony, por ayudarnos con entender este tema que estamos llamando a varios especialistas, pero hoy día creo que nos ha quedado súper claro por qué camino va Petroperú. Muchísimas gracias por estar en Rumbo Minero. Un gusto, gracias a ustedes. Bien, ahora quiero darle pase a Gabriela Chicoma para que nos hable un poco de la gran feria Expomina. Adelante, Gabriela. Muchas gracias. Expomina Perú, el encuentro minero más grande e importante del 2024 con 16 años de trayectoria, con la participación especial de Estados Unidos como país minero invitado. Expomina Perú es el único evento peruano certificado por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. No se quede fuera y forme parte de este gran evento minero. Separe su stand en Expomina Perú. Para mayor información, visite nuestra web www.expominaperú.com. Somos una compañía global con más de 40 años de experiencia especializada en el diseño, fabricación y contratación de servicios de todos los productos Race Boring para los sectores mineros, hidroeléctricos y de ingeniería civil. Nuestros productos son exportados a diferentes destinos del mundo. Tumi Race Boring. Bien, llegando al final del programa, César, lo que nos dice Henry Luna me parece que es el camino adecuado. Las decisiones se tienen que tomar técnicamente, y si en 2011 había ya un plan que se podía para el reinfo, perdón, para la formalización llevar a cabo y era bueno, que se regrese a eso, y el reinfo ya tiene muchos años en los que no está funcionando. El asunto que hay una decisión ya tomada y de ninguna manera tendrán marcha atrás. Y Anthony Lau nos ha contado cosas interesantes sobre el Petroperú con cifras y con realidades. Además que la verdad hace lamentar mucho la viabilidad pues, de la empresa, por más que hemos nosotros presionado aquí a los directivos para que puedan pronunciarse. Creo que ha sido muy, muy débil la explicación del presidente Petroperú. Y al final me ha dado un dato más, Anthony, fuera de cámaras, que es el 50% de lo recibido, recaudado por el gobierno en el 2000, en los últimos años, el 50% se va a Petroperú, de lo recaudado por el sector minero. O sea, Tías Marías, estamos tratando de sacar adelante proyectos y al final todo se va por la tubería de Petroperú. Increíble. Terrible. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Jorge León Benavides, junto con César Campos hemos desarrollado el presente programa, y ahora no se olviden, viene Perú Construye en lo que es construcción e infraestructura en unos minutos. Muchas gracias. Con 16 años de exitosa trayectoria, Expomina Perú, el evento minero más grande e importante del 2024, abrirá sus puertas del 11 al 13 de septiembre, el cual será presidido por Luis Rivera, vicepresidente ejecutivo de Goldfields Región Américas. Durante 3 días, Expomina Perú reunirá a los principales proveedores mineros en una sede de 47.000 metros cuadrados, que contará con más de 1.270 stands y la participación de delegaciones internacionales con lo último en tecnología en maquinarias, equipos, productos, insumos y servicios, con intenciones de compra por más de $700 millones y que estará en exhibición para los más de miles de visitantes que se proyecta recibir. En el marco de Expomina Perú se realizará la 6ª edición de la Conferencia Internacional de Minería, CONFEMIN, con 10 importantes foros internacionales, el Congreso Latinoamericano de Logística y Abastecimiento para el sector minero, el Congreso Internacional de Cobre y Litio y los congresos técnicos Mantemin y Procesmin.
Además, como parte de las novedades que trae Expomina Perú, se llevará a cabo el primer Congreso Internacional del Hidrógeno Verde y Energías Alternativas, donde importantes y reconocidos profesionales expondrán las oportunidades y desafíos de la nueva matriz energética. Separe su stand y participe de la feria minera más importante del 2024, Expomina Perú. No lo dude más, invierta bien, invierta con los líderes. Los esperamos del 11 al 13 de septiembre del 2024 en el Centro de Exposiciones Jockey. Mayores informes en www.expominaperú.com.